Sueño con una Argentina, así como sueño con una Argentina donde no esté cuestionada la universidad pública, ¿sí? Y para eso trajimos, bueno, la trajo el señor Barovero, me trajo un regalo hoy que es Piera Fernández, que es además candidata a diputada nacional, pero sobre todo docente, de familia docente. Exactamente. Mi tía también, maestra rural, ya jubilada, y mi mamá se terminó de jubilar hace un mes, docente desde los 20 años hasta ahora en todos los niveles educativos. Así que la educación en mi casa es Sí, claro, sagrada, sí. sagrada, y me emociona mucho también cuando te escuchaba recién. Nos interpela, sobre todo quienes lo hemos vivido en carne propia de la vocación Sí, que claro. implica estar frente a un aula, ¿no? Además hace tantos años, porque si uno dijera, bueno, la cosa se va mejorando, pero no se va mejorando, al revés. Sí, exactamente, se va deteriorando, pero también con el recuerdo de lo que hemos sido como país en materia educativa, ¿no? Claro. Somos pioneros con la ley 1420, con la reforma universitaria, con lo que significa la educación pública para la Argentina. Y lo peor de todo es que vamos profundizando el camino del deterioro, ¿no? Estamos en una situación de emergencia absoluta. Todos se quejan de que los chicos en tercer grado no saben leer y escribir, que terminan la secundaria sin comprender textos, pero la crisis se profundiza, se sostiene, se Sí, desfinancia la educación, se cuestiona a los docentes, los salarios son cada vez peores. Entonces, realmente angustia mucho. Y lo más grave, creo que son dos cosas. Lo primero, que cada vez va a ser peor, y eso nos condena como país también. Pero también tiene algo que vos recién lo mencionabas, que para mí es muy perverso, que es que cuando nosotros rompemos la educación pública, ni hablar si sigue avanzando este proceso que hay en el sistema universitario, que hoy es de las educaciones públicas que más se destacan por su excelencia académica, por su prestigio. Nosotros rompemos esa herramienta de movilidad social ascendente, le estamos diciendo a los niños que su futuro depende del lugar donde nacieron, del azar total del lugar donde nacieron. Y eso es perverso, sobre todo que te lo diga el Estado, ¿no? Si interrumpo un instante, Piera, simplemente primero agradecerte que estés acá, pero sobre todo porque este análisis descriptivo que vos estás haciendo de la situación Excelente que estamos análisis, viviendo, por cierto, que compartimos Yo- yo- plenamente, tiende a generar esto que la conmovió a María Esther cuando hablaba con la maestra rural. Las desigualdades se profundizan cuando pasa lo que está pasando hoy, cuando se decide desinvertir en educación pública, cuando se decide dejar de lado la prioridad por la salud, por la ciencia. Yo tengo que decir que no soy amigo de Piera. Nos conocemos, pero no somos amigos, nos tratamos muy poquito. Yo tengo un profundo respeto por ella, quería que estuviera en este programa, porque para quienes venimos del mundo de la educación pública, de la universidad y que tenemos algún grado de responsabilidad, cuando esto empezó el año pasado, el ataque sistemático y hasta diría artero, que yo acá en este mismo micrófono te dije, María Esther, que para mí se asemejaba a una noche de los bastones largos exquisita, porque no tenía la brutalidad de la torpeza, del palazo en la cabeza y la sangre, pero tenía la tortuosidad del ahogamiento financiero paulatino y gradual. En ese momento, Piera, Flor del Alba, Lula Levy, Antonella, bueno, lucharon y pusieron la cara siendo lo que son, jóvenes dirigentes estudiantiles, ya hoy afortunadamente como aquella maravillosa generación que hizo la reforma universitaria, que no peleó para beneficiarse a sí misma, sino que peleó por los que venían detrás, porque Deodoro y toda la camada ya eran profesionales. Bueno, las chicas hicieron eso. Y entonces yo creo que en ese momento, en el momento en el que la ola violeta parecía que era imparable, ellas se pararon de mano. Y en una noche maravillosa de abril, frente al Cabildo, dijo un discurso que nos conmovió a todos. Y uno dijo, qué coraje, qué valentía estas chicas, este es el futuro. Y por eso creo que es doblemente meritorio que hoy sea candidata a diputada. Ojalá el Parlamento, la Cámara de Diputados, o la de senadores, o los parlamentos provinciales, se llenen de dirigentes como Piera y como otras exponentes de esta maravillosa universidad, educación pública, sí, claro, y universidad pública, que ellas han defendido poniendo algo más que la palabra, poniendo el cuerpo también. Así que gracias, Piera, por estar acá. No, por favor, gracias por tus palabras, gracias por la invitación. Tengo la piel de gallina desde que entré, así que es muy emocionante. Sí,
No quiero ahondar mucho porque prefiero que hablemos de lo que les están pasando a las universidades, pero yo te agradezco también, Diego, que lo menciones porque hay mucha crítica muchas veces también cuando uno decide meterse en el barro y decir, bueno, voy a ser candidata, que no es una decisión fácil. Pero la verdad es que estoy tan cansada. Yo no quiero volver a ver, y estamos tan solo a unos días de ver qué pasa, pero a nosotros realmente nos partió el alma, después de todo el esfuerzo que habíamos hecho el año pasado, ver que el Congreso, que hacía unas semanas atrás había aprobado la ley de financiamiento universitario, comieron un asado en Olivos, dieron vuelta su voto y nos dejaron en banda bueno, pues al es lo que sistema está pasando ahora, ¿no? Bueno, ya te va a tocar, Dios quiera, porque la verdad que te escuché en varias entrevistas, te escucho ahora, me gusta cómo hablas, me gusta tu fuerza, me gusta el análisis que haces, ojalá entres al Congreso de la Nación para llevar todo esto un poco de aire, pero es lo que está pasando ahora, o sea, tenemos senadores y diputados que hoy dicen una cosa, pero cuando tienen que levantar la mano dicen otra. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es esto? Y sí nos da miedo lo que pasa el miércoles, porque por ahora no hay nada absolutamente cerrado, o sea, vamos a la incertidumbre. Vamos a contarle un poquito a aquel que a lo mejor está escuchando qué es lo que hoy está pasando con la universidad, y si es cierto eso que dice el gobierno del equilibrio fiscal y que acordar con la universidad sería desequilibrio fiscal, bien, para ponerlo así. Me voy a extender un poco, pero voy a empezar por lo último. Si uno mira el impacto fiscal que tiene la ley de financiamiento universitario, es del 0,1% del PBI. Nada, absolutamente nada, sobre todo cuando uno pone sobre la mesa también algunos otros datos. Digo, no solamente lo que implica la universidad para el desarrollo científico, tecnológico, para la generación de profesionales. La universidad es la que nos da los médicos, los ingenieros que construyen los puentes, los veterinarios que atienden a nuestras mascotas, ¿no? Pero también si uno tiene en cuenta, por ejemplo, que este gobierno le bajó los impuestos a los bienes personales, a los más ricos de los más ricos en Argentina, eso tuvo un impacto fiscal del 0,4% del PBI. O sea, era bajarle un 25% menos, o sea, un poquitito menos los impuestos a los más ricos de los más ricos, por ejemplo, para decir la educación es una prioridad. Por eso digo, y además, sumo un dato más, está demostrado que la educación es una inversión, no es un gasto. Y no solamente por lo que digo del impacto sobre lo productivo, sobre los profesionales. Por cada año de estudio que tiene una persona, tiene una capacidad contributiva del 10% mayor sobre los impuestos. Da más estudios, son más impuestos, y por eso es un círculo virtuoso la educación, ¿no? O sea, los números son claros, ¿no? Los números son clarísimos. Por eso nosotros decimos... Digo, a un presidente que le gustan los números están claros. No es bajo ningún punto de vista una cuestión económica, es una cuestión ideológica, es una cuestión de prioridades, ¿no? Si nosotros contamos hoy cuál es la situación que tiene la universidad, la verdad que es profundamente angustiante, porque tenemos el presupuesto para gastos de funcionamiento de la universidad un 30% atrasado respecto a la inflación. Cuando digo gastos de funcionamiento me refiero al presupuesto para pagar los servicios, comprar los fibrones, lo que hace que la universidad funcione, digamos, en su cotidianeidad. Tenemos a los salarios de los profesores y de los trabajadores de la universidad que han perdido desde que asumió Milei el 40% de su poder adquisitivo. La pérdida del poder adquisitivo lo reconoce el propio veto que larga el gobierno nacional. 4 de cada 10 pesos perdieron los docentes universitarios. Y eso hoy está haciendo que muchos profes tengan que elegir si llegan a fin de mes, claro, o si siguen dando clases, que se hace insostenible. Quiero hablar en particular de la situación de los docentes, algunas cosas más, pero también es importante mencionar que están congeladas las becas de los estudiantes. Becas, estamos hablando de, sí, son 28.000 pesos por mes, no alcanzan ni para pagar el transporte para ir a la universidad. Estoy hablando de becas de estudiantes que rinden académicamente, que tienen que demostrar un progreso académico, pero además de los ingresos familiares más bajos. Estamos hablando de ingresos familiares inferior a 900.000 pesos por mes. Con 28 lucas, que eso sí ¿qué es dejarlos ascender en la escala social, claro, y prepararlos para que después sus hijos hagan lo mismo, o sea, sacarlos de a lo mejor donde están.
Sí, eso sí que es... totalmente. Es terrible. Y ni hablar de lo que está pasando con el sistema científico y tecnológico, ¿no? Que fueron paralizados los programas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que están aplastadas también las becas del CONICET. Bueno, todo eso va armando un combo donde la universidad va perdiendo excelencia. ¿Y por qué digo que va perdiendo excelencia? Y estoy contando un dato que para mí es muy representativo de la situación que nosotros estamos viviendo. Si uno compara a la Universidad de Buenos Aires con otras universidades de la región, uno va a ver que la Universidad de Sao Paulo invierte 10 veces más por estudiante que la UBA. La Universidad Autónoma de México, 5 veces más por estudiante que la UBA. Ahora, la UBA es la número 1 en el ranking global, en el ranking de América Latina, como la mejor universidad de América Latina. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hacemos tanto con tan poco? Por el recurso humano que nosotros tenemos en la universidad, por lo que son nuestros docentes, por lo que son nuestros investigadores. Bueno, hoy los están condenando al exilio, a irse de la universidad, a tener 5 laburos por día. Es imposible sostener la calidad del sistema universitario en estas condiciones. Mira, te sumo, hablando una vez con el embajador de la India, ellos decían que, bueno, después de la dominación, cuando pudieron empezar a manejar su país, lo que más les preocupaba era la educación. No pusieron el foco en la economía, sino en la educación, porque ellos decían que poniéndolo ahí, a la larga se iba a arreglar el país, y sobre todo en la educación universitaria. Digo, ¿por qué no copiamos lo bueno de los países? Casi todas las experiencias del sudeste asiático, sobre todo de los países que salieron de situaciones de colonialismo, inversión en educación y en ciencia fueron claves para los niveles de desarrollo económico que alcanzaron a posteriori. Es que absolutamente, porque, a ver, cada vez más, el mundo se transforma cada vez más rápido. Claro. Aparece la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, los robots. Bueno, vos, ¿cómo haces como país para insertarte en el mundo si no tenés capacidad de generar conocimiento, de generar innovación científica? Es la revolución de hoy. Claro, y nosotros encima tenemos una ventaja comparativa inmensa, que es nuestro sistema universitario, que es reconocido internacionalmente. Entonces, en vez de decir, che, esto es una mina de oro para el futuro, aprovechémoslo, mejoremos lo que tengamos que mejorar, pero no lo destruyamos. No, decimos, no, vamos a salir a acusar de que las universidades son centros de adoctrinamiento, que inventan estudiantes fantasmas, centros de corrupción. No se puede así. O sea, ¿realmente alguien piensa que a la Argentina le va a ir mejor si tenemos peor educación? Sí. Es demencial, es demencial. Te voy a hacer esa pregunta que a lo mejor alguien que opina lo mismo que el gobierno está pensando. ¿Hay malos manejos en la universidad o hubo malos manejos en la universidad? Mira, yo creo que no. Creo que, por supuesto, si existe casos, que los puede haber, como en cualquier ámbito del Estado, lo que hay que hacer es esos casos puntuales, denunciarlos, ir a la justicia y no tienen que corresponder ni nadie justificarlos bajo ningún punto de vista. Me parece que eso es clave. Es lo que pienso en todos los temas, ¿no? Obvio, cuando hablan de discapacidad, bueno, si hay exceso de discapacitados que no lo son, bueno, hay que hacer todo un estudio y ver y listo. Absolutamente, absolutamente. Pero yo no estoy de acuerdo con... A ver, en primer lugar también es importante decirlo, las universidades están siendo auditadas. Claro. Nunca dejaron de ser auditadas a partir de todo lo que... están las auditorías, ¿no? Hacerlas seriamente y ver dónde está mal y dónde está mal. Estamos hablando del gobierno que además ha congelado la Auditoría General de la Nación, que es el órgano externo de auditoría sobre el Estado que depende del Parlamento y que hoy está vacante. Solo queda el presidente del Colegio de Auditores, porque los que son elegidos por el Parlamento, la trabazón fue generada por el gobierno de Milei y por los legisladores aliados del gobierno. Sí, tienen, sí, a ver, porque esto es importante también. Hablan discursivamente de la importancia de la transparencia, no nombran las autoridades de la AGN, hay un escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad y despiden al director de la CIGEN y no dan explicaciones de por qué tienen a los Menema dentro del gobierno. Digo... Me parece, y ha sido muy sucia la campaña que han montado sobre la universidad, porque digo, es una institución que a nosotros nos da muchísimo orgullo y de repente te montan un manto de sospecha porque nadie quiere que roben en la universidad, ¿no? Nadie quiere que roben en ningún lado. No, y por supuesto, los que no lo dejaríamos pasar, porque nos interesa la transparencia y porque tenemos responsabilidad. Es como si todas las universidades fueran un complot y todo el mundo estuviera complotado. ¿Cuánta gente complotada? ¿Viste? Es eso, es
exactamente esa línea. Pero el gobierno lo hace con todo el que piensa distinto, Sí. ¿no? Hay A una los periodistas, estigmatización a los son periodistas. todos ensobrados de repente. Bueno, no puede ser que sea esa Además, la uno lógica de siente, funcionamiento. y es real que uno siente la presión de que te están escuchando y que están midiendo qué decís y qué no decís. Qué bárbaro. Y el periodista que dice algo distinto, sí, o porque somos del otro lado, porque somos ensobrados. Sí, lamentablemente no hay una libertad tal como dicen. No la hay. No, muy por el contrario, es un gobierno que habla de libertad, pero que tiene cada vez más, lo decía Diego recién, rasgos muy autoritarios. Muy autoritarios. Hablamos de la semana que viene. ¿Qué se espera para el miércoles o qué van a hacer ustedes el miércoles? Bien, el miércoles va a haber, hay una convocatoria, una nueva gran marcha universitaria, pero también junto con el Garraham, porque justamente se van a tratar en el Congreso de la Nación la ley de emergencia, el veto a la ley de emergencia pediátrica y el veto a la ley de financiamiento universitario. Esperamos de nuevo que todas las familias puedan acompañar a la universidad y al Garraham, inclusive a los que no les tocó, ¿no? Porque yo quiero ir a acompañar al Garraham y no me tocó, pero porque si alguna vez, por ejemplo, tuviese un hijo y tuviese una situación tan grave como cuando Es que uno llega ahí. Todos conocemos a alguien que le pasó, que le sucedió, Claro. y además, como decías de la universidad, es un emblema en Latinoamérica. Bueno, tal cual. Lo mismo con el sistema Porque no solo vienen universitario. chicos, perdóname, no solo Sí. vienen chicos de Argentina, sino que en toda Latinoamérica tiene repercusiones lo bueno que es el Garraham. Sí, sin duda, sin duda. Y uno quisiese tener siempre esa tranquilidad de saber que uno va a estar en una institución donde te van a cuidar, que es de excelencia, que van a proteger, ¿no? Y lo mismo con el sistema universitario. Yo estoy dando clases, entre varias clases, en particular estoy dando historia en Guillermo Brown, en el conurbano bonaerense. Y tengo muchas chicas jóvenes madres que empezaron a estudiar en la universidad. ¿Y sabes lo que te dicen? Fui madre y quiero un futuro mejor para mi hijo. Qué lindo, Por eso estoy acá. qué lindo. La necesidad de superación. Entonces, tal cual. Y yo digo, ¿cómo puede ser que nos metamos contra eso? Entonces, yo para el miércoles también decirle a la gente, porque en todo el entramado de mentiras que hay y de cosas que se dicen para generar una desmovilización, va a haber un montón de banderas de partidos políticos, pero de todos los colores. Claro. Que eso también Pero es es que no maravilloso. está mal que los partidos políticos No es participen. partidizar una marcha. Exactamente. Al Es contrario. apoyar la marcha. ¿no? Exactamente. Y tampoco hace falta que uno se siente identificado, ni con todos, ni con uno, ni con Exacto. ninguno de esos partidos políticos. Lo único que hace falta que a uno lo identifique es las ganas de que seamos un país mejor y que sabemos que somos un país mejor si tenemos al Garrahan en las mejores condiciones y si tenemos la mejor universidad pública que podamos tener. Es la igualdad en salud y educación que pretendemos para este país. Tal cual. No importa si fuiste a la universidad o no, si sos de un partido político o no, es eso, es pelear para que todos podamos tener las mismas oportunidades en salud y en educación. Digamos que eso pensaban los verdaderos liberales. No nos dejemos llevar por el discurso de que este es un gobierno liberal. Los verdaderos liberales querían libertad e igualdad. Sí, claro. La igualdad era una premisa al mismo nivel que la libertad. Y los verdaderos liberales, los que hicieron la Revolución Francesa, los que hicieron la Revolución Inglesa, los que hicieron la Revolución y la Independencia Norteamericana, y los liberales argentinos, que construyeron un Estado sólido y fuerte, una educación de avanzada, pero además laica, gratuita, obligatoria, de excelencia, esos eran liberales. Esto no es liberalismo. Tal cual. Ahora voy a apelar a ustedes dos, ya que empezamos así. ¿Qué significa para ustedes ser docentes? Uy, ¡Epa! ay, bueno, me agarraron. No, la verdad que es una de las cosas más lindas que he hecho en mi vida. Yo te lo dije, yo he sido alumno de de la escuela y de la universidad pública. Uno tiene a veces la oportunidad siente que puede devolver algo, aunque sea poquito, de todo lo que recibió del sistema. Creo que eso además engloba otro principio que no mencioné, dije libertad e igualdad, pero creo que es fundamental en los tiempos que corren y que además fue motivo por el cual yo me sentí movilizado también a actuar en política en alguna lejana juventud, pero después seguir siempre vinculado a esos principios, que es el de la solidaridad. Yo sentía que una forma de aplicar una ética de la solidaridad era devolviendo a través de la formación. Yo que había tenido esa posibilidad de formarme en el ámbito terciario universitario, poder aportar algo con los jóvenes y los adolescentes, que es hoy algo de lo que yo me dedico a diario,
es verdaderamente una gran satisfacción. Yo no puedo explicar con palabras la felicidad que se siente en el momento que uno transpone la puerta del aula y está en contacto con jóvenes. Porque además está todo por hacerse. Uno tiene la sensación de que todo está por hacerse y que es todo vida lo que fluye ahí adentro. Aún en el ruido, en el barullo, en el desorden, en la pregunta, es maravilloso. Es todo futuro. Porque uno mira eso y dice, este es el camino. Sí, tal claro. cual, ¿Piera? tal cual. No, comparto 100%. Yo estaba pensando eso, sobre todo en la palabra felicidad, porque para mí no hay momento más feliz del día o de la semana que cuando entro al aula. Voy a arrancar por ahí, por donde empezamos, que es que mi mamá desde muy chiquita, yo era chiquita y ella tenía que ir a hacer una práctica porque justo tenían un taller y me llevaba muchas veces a la escuela o la esperaba. Entonces, para mí forma parte de mi identidad, ¿no? No hay nada que admire más en el mundo que a mi mamá. Entonces, yo también me termino emocionando. No se me emocione sí. hoy están muy emotivas las chicas. Hoy estamos emotivos. Cuando entré a la universidad y tuve la posibilidad de ser ayudante de cátedra, ayudante alumna, por supuesto, dije, esto es lo más divertido que he hecho en mi vida, me encanta. Y ya sabía, en el momento en el que elegí la carrera, que algo de lo que quería hacer era ser docente, sí. Y hoy me pasa eso, que soy profundamente feliz, que además tengo la posibilidad de desconectar con la locura de la rutina, porque en ese momento lo único que importa es lo que está pasando adentro del aula. Me permite además conectar también con la realidad, porque las historias de los chicos y no tan chicos, pero también tengo muchos adultos de alumnos, ¿qué les está pasando? ¿Qué están viendo? ¿Qué lectura tienen sobre la realidad, sobre la historia, sobre los procesos? Realmente es como un cable a tierra absoluto y no hay mayor satisfacción. Los otros días me pasó cuando estuve en TN el jueves a la noche, llego a mi casa con todos los mensajes explota de los medios y tengo uno de los cursos con el que tengo un grupo de WhatsApp y estaban los mensajes de los estudiantes que me habían visto en tele, felicitando y diciendo qué orgullo tenerte de profe. Ese para mí es el mejor regalo que uno podría tener, ¿no? Y mira, ¿cómo fue la decisión de, bueno, ahora sos militante política, pero bueno, me juego, dijiste que era difícil la decisión y que bueno, va a ser un caminito difícil, meterte a ser candidata a diputada? Bueno, en primer lugar siempre es una decisión colectiva, no es una decisión individual. Mi espacio, mis compañeros, mucha gente conocida. El sí final lo tenés vos. Sí, por supuesto, pero bueno, Diego lo comentaba antes, nosotros tuvimos el orgullo de ser protagonistas y con un equipo y muchas mujeres al frente de la dirigencia estudiantil, de ser medio los primeros y en una tarea muy solitaria de los que nos paramos a decirle al gobierno, che, acá no, con esto no, acá hay un freno. Los dirigentes políticos buscaban la sombra en ese momento, sí, por eso yo duda, hice el comentario que hice al inicio. Sin la duda. valentía de ustedes, y tuya, Piera, en particular, sigue siendo inspiradora, así que creo que vos estás haciendo lo que uno esperaba de vos. Bueno, gracias. Es que hay como ese planteo, ¿no? Como, bueno, che, ya está, ¿no? La política nos ha decepcionado tanto. Yo vengo de una generación que en las últimas presidencias vos decís, ¿y ahora qué? O sea, y cada vez que vas a votar decís, bueno, no es el candidato que más me gusta, pero ojalá que al país le vaya bien. Y uno tiene la esperanza y de vuelta te chocas contra la pared una vez atrás de otra. Entonces, también llega un momento cuando te dicen, che, mirá, construimos esto, tenemos un valor, nos plantamos con coraje, nos la bancamos. Demos un pasito más, juguémonosla un poco más. Y yo valoro mucho y agradezco mucho además porque tuve el privilegio de estar justo en el momento indicado siendo la presidenta de FUBA en este contexto, de haber podido leer ese documento, pero también toda esa visibilidad que yo tengo y tuve en su momento con la marcha, creo que tengo que ponerla al servicio de mejorar las cosas. Y se trata un poco de eso, digo, hubiese sido más sencillo quizás no jugármela, quedarme en un lugar de siempre criticar
Pero dije, no, todo esto que fuimos construyendo hay que ponerlo al servicio de que el Congreso sea un lugar mejor, de que el Congreso discuta lo que tenga que discutir. Dios te escuche. Y sobre todo, ojalá que podamos, que es mi primer prioridad y con total compromiso, ir al Congreso a discutir la reforma educativa que Argentina necesita de verdad. Ojalá. Nos está dando una primicia, además. Ese va a ser su primer proyecto, seguramente. Me encantó. Y yo que le digo a la gente, escuchen proyectos, escuchen ideas. Acá tienen a alguien joven y que además ya les contó su primer proyecto. Les pregunté a ambos lo que era ser docente y ambos son producto de la universidad pública. Gente que sabe mucho, gente a la que admiro, como a Diego Barovero, que lo he admirado siempre. Para mí es un honor tenerlo en la radio. Hola, conozco a Piera y la verdad es un orgullo como mujer, como argentina, y ojalá llegues al Congreso a tratar justamente ese tema. Así que para mí un gustazo. Búsquenla, síganla, vean lo que piensa, lo que hace. Muchas gracias a los dos por esta charla y por este aire nuevo que me trajiste, Piera. No, muchísimas gracias a vos, María Esther Acedo. Un gustazo enorme, lo he disfrutado muchísimo. Gracias. Me alegro mucho.